Gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es un día donde vamos a plantear un problema de salud pública, un problema en el que muchas personas en el mundo padecen esta enfermedad, una enfermedad que no sabe distinguir entre pobres y ricos. Es una enfermedad que produce mucha discapacidad al final de ella, produce muchos costos a las instituciones de salud y también muchas vidas, porque produce una alta mortalidad. La tercera causa de muerte en el mundo es la diabetes y sus complicaciones. Para esto hemos invitado al doctor Aristóteles Quintero Díaz, nefrólogo. Aristóteles, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Vamos a hablar hoy de cómo debe cuidar el diabético los riñones. A mí me gustaría que todas aquellas personas que nos están escuchando, los diabéticos y sus familiares, nos mandaran sus preguntas, sus comentarios, sus dudas durante todo el programa. Ahí le vamos a pasar el número del WhatsApp o por vía Facebook para que ustedes nos manden sus mensajes durante esta hora que durará el programa. Aristóteles, nos gustaría iniciar que tú le expliques a la audiencia cuál es la función de los riñones. Bueno, ese tema es muy importante porque, como ya lo comentaste, ya eso, la diabetes y la enfermedad renal crónica es una pandemia, sí, a nivel mundial, sí. Es importante saber que hay diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Y hay diferentes tipos de diabetes. También hay diabetes por medicamentos, hay diabetes del embarazo. Vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 1 y tipo 2, como esta enfermedad, la diabetes en general, causa enfermedad renal crónica. Actualmente ya se le denomina enfermedad renal diabética. Los riñones son los órganos que nos ayudan a filtrar, por así mencionarlo. ¿Qué significa esto? Nosotros en los alimentos ingerimos calcio, fósforo, vitaminas, proteínas, aminoácidos. Entonces, cuando los riñones tienen una función normal, hay un equilibrio. ¿Qué cantidad de fósforo necesita el organismo? ¿Qué cantidad de calcio? ¿Qué cantidad de vitaminas, de proteínas? Y lo demás lo elimina vía renal, ¿sí? Entonces, son órganos de filtración, que por así mencionarlo, son órganos que depuran la sangre. Por eso es importante, la enfermedad renal diabética tiene 5 etapas, que más adelante lo vamos a mencionar. Y de acuerdo a la etapa de la enfermedad renal diabética, vamos a hacer una prevención para que esa enfermedad renal diabética no avance a una etapa donde el paciente ya requiere un tratamiento de diálisis o requiere un trasplante de riñón. Entonces, los riñones hay que cuidarlos, y principalmente en el diabético, porque son órganos que depuran nuestra sangre, por así mencionarlo, para que la población en general lo entienda, que limpia nuestra sangre. ¿Qué relación hay entre la diabetes y los riñones? Hay una relación. La diabetes, para que cause enfermedad renal, son múltiples los mecanismos, son bastantes. Por eso no se ha encontrado un tratamiento único. Son tratamientos de diferentes fármacos. La diabetes, el simple hecho de que el paciente ande con su glucosa, con su azúcar en sangre alta, ¿qué significa esto? Niveles mayores a lo recomendado por diferentes guías. Un diabético, por así mencionarlo,
el azúcar alto en sangre, que hace que los riñones al inicio hiperfiltren. Ese azúcar pasa directamente en la, por así mencionarlo, los riñones tienen una parte central que le llamamos glomérulo, son vasos sanguíneos. Entonces, al tener mucho azúcar en la sangre, ese azúcar pasa por la vía directa de los vasos sanguíneos y van dañando los componentes principales de los riñones. La nefrona la van lastimando, y al ir lastimando esa azúcar tan alta, pues el riñón deja de depurar sustancias tóxicas que ingerimos diariamente. Esa es la causa, una de las causas principales, la azúcar alta, que le llamamos nosotros la hiperglucemia. Hay otros mecanismos inmunológicos también de la diabetes. Hay mecanismos inflamatorios, ¿sí? Hay mecanismos hemodinámicos en el paciente diabético que dañan la función renal. Por eso es importante en el diabético tener la glucosa súper controlada, muy controlada, ¿sí? Para que esa glucosa no nos dañe la función renal en el paciente diabético. ¿Qué significa esto? En ocasiones el paciente diabético puede tener una glucosa en ayunas de 90, de 100, y se checó la glucosa en ayunas y dice, no, pues doctor, ando controlado. Pero no se mide la glucosa en el curso del día. No hay una costumbre o no hay una información por parte de todos los médicos que tienen que checarse la glucosa postprandial, ya sea 1 hora o 2 horas después de la comida, para ver qué niveles de glucosa están circulando durante el día. Y esa es la glucosa alta, es la que más lastima la función renal. Ok. Todos conocen la relación en que la mayoría de los diabéticos pueden llegar al final de la enfermedad con un tratamiento dialítico. ¿Ese porcentaje cuánto es? ¿Cuántos de los pacientes diabéticos llegan a tener insuficiencia renal? Sí, se menciona en estadística que 1 de 4 pacientes diabéticos van a llegar a una enfermedad renal crónica avanzada, ¿sí? A un tratamiento de diálisis o trasplante si tiene la oportunidad. Entonces, esa es la cuestión de relación. Pero se menciona que menos del 1% de los pacientes diabéticos a nivel mundial llegan a un tratamiento de diálisis o trasplante renal. La diabetes, la enfermedad renal diabética, es una enfermedad muy grave en el paciente que se puede prevenir, que no avance. Muy grave porque el paciente con la enfermedad renal diabética, Henry, tiene una alta mortalidad en eventos cardiovasculares, ¿sí? De por sí la propia diabetes, más con el daño renal crónico, es un paciente que tiene de 3 a 4 veces de tener alguna complicación cardiovascular. ¿Como qué? Como un infarto del miocardio, como un evento cerebral, una embolia cerebral, que le damos nosotros un evento isquémico o una hemorragia cerebral. Por eso es importante que el paciente diabético no avance su enfermedad renal crónica a etapas de diálisis. Ok, Aristóteles, ¿cómo le explicas tú a las personas que nos están escuchando que el azúcar o todos esos componentes que tienen que ver en la diabetes pueden afectar el corazón? ¿Qué pasa en el corazón y qué pasa en el cerebro? Hay una relación entre el corazón y los riñones, ¿sí? E inclusive hay algo que está unido que se llama síndrome cardiorrenal, ¿sí? Acordarnos que un paciente diabético, la enfermedad, la diabetes por sí sola causa enfermedad renal. El paciente que está enfermo del corazón
si tiene datos de crecimiento del corazón, tiene datos de insuficiencia cardíaca, aquel paciente, esa falla del corazón, esa falla de bomba, le va a llevar a los riñones, que es el segundo órgano que más recibe sangre en nuestro cuerpo, le va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo renal, y esa disminución del flujo sanguíneo renal le va a llevar a una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque las células renales están recibiendo menos oxigenación y eso lo va a llevar a una enfermedad renal. Sí, pero me estás mencionando que cuando un paciente diabético es cardiópata, el riñón se daña más rápido. Sí. Sí. Pero cuando es al revés, o sea, cuando tenemos un diabético de larga evolución, el riñón daña el corazón, o la diabetes daña el corazón, porque tú mencionaste que uno de los grandes problemas concomitantes de la diabetes es la enfermedad cardíaca. El paciente muere por infarto cardíaco o por problemas cardíacos. Ahí se da por el mismo mecanismo de los daños, del daño en los vasos sanguíneos a nivel cardíaco, ¿o cuál es la razón? Bueno, hay una relación, la misma arteriosclerosis, ¿sí?, en el paciente renal, hace que haya alteraciones del corazón, del ventrículo izquierdo, ¿sí? Pero hay ciertos mecanismos hormonales, ¿sí?, que tienen relación en los riñones y en el corazón, como uno de ellos, el péptido natriurético atrial, ¿sí?, está relacionado con tanto riñones como corazón. El paciente renal puede tener, así le llamamos, un síndrome cardiorrenal tipo 4, donde la enfermedad renal crónica está haciendo crecer las cavidades cardíacas, ¿sí? Ese mecanismo hemodinámico que hacen los riñones está afectando la bomba que hace que circule el flujo sanguíneo, o sea, está haciendo crecer las paredes de los ventrículos, del corazón. O sea, hay una relación tanto hormonal como hemodinámico. Okay. ¿Qué pasa en que hay ocasiones que vemos jóvenes en diálisis y a veces vemos pacientes de la tercera edad en diálisis? ¿Por qué en unos se presenta en forma temprana y en otros en forma tardía la insuficiencia renal? Hablando de la diabetes. Bueno, el diabético tipo 1, que es el paciente de los niños, jóvenes, ¿sí?, que son aquellos que desde el inicio que se detecta que son diabéticos, tienen que usar insulina. ¿Qué pasa en estos pacientes diabéticos? Se menciona que el diabético tipo 1, aproximadamente de un 20 a 25%, van a llegar a una enfermedad renal diabética avanzada, que va a requerir diálisis. Y el diabético tipo 2, el porcentaje va de 20 al 60%, que ese paciente va a llegar a una etapa de enfermedad renal diabética avanzada que va a requerir un tratamiento de diálisis, ¿sí? ¿Qué sucede en el paciente diabético? La enfermedad renal diabética tiene etapas. Si pudiéramos pasar la primera diapositiva. La segunda. La segunda. La que sigue, por favor. La que sigue. En esta diapositiva, la enfermedad renal diabética, para el público en general nos pueda comprender, tiene 5 etapas. Esto va en relación a la función renal, ¿sí? Le llamamos nosotros en relación a su filtrado glomerular. Cotidianamente lo podemos mencionar que va en relación a la función renal. La etapa 1 es cuando el paciente diabético tiene una función renal normal, pero hay alteraciones estructurales, hay alteraciones en el sedimento urinario. Su función renal normal, por así mencionarlo, está por arriba del 90%, del 90 a 126%, ¿sí? Un filtrado glomerular.
está dentro de lo normal, pero el paciente tiene proteínas en la orina, el paciente tiene eritrocitos, sangre en la orina, el paciente tiene aparte una enfermedad, quistes renales, siendo diabético, pero su función renal está dentro de lo normal. Pero el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica en etapa 1. La etapa 2 sería cuando esa función renal disminuye del 60 al 89%. El paciente ha perdido entre 40% de función renal, si tenemos una función del 60%, ya perdió 30% de función renal, ya es una etapa 2. La etapa 3 es cuando esa función renal está de 30 a 59%. La etapa 4 es cuando esa función está del 15 al 29%. La etapa 5 es una etapa menor del 15% de función y el paciente va a entrar a una terapia de diálisis, ya sea en el diabético menor de 15, en los no diabéticos menor del 10% de función renal. Esta diapositiva es muy importante. Aparte del diabético, vamos a calcular su función renal, pero vamos también a vigilar que no haya albuminuria o que no esté tirando proteínas por la orina, porque de acuerdo a la proteinuria o albuminuria se da una clasificación también, y esa clasificación nos ayuda a dar un tratamiento oportuno para el paciente diabético con enfermedad renal. Oportuno para que no nos pase tan rápido de la etapa 1, se brinca a la etapa 2, de la etapa 2 a la etapa 3, de 1 a 5 años, ya ese paciente de etapa 1 pasó a etapa 3. En la etapa 3 en adelante, la enfermedad renal crónica avanza de manera rápida, que el paciente en 3-5 años va a llegar a una terapia de diálisis, de la etapa 3 a la 5. Donde podemos dar un tratamiento preventivo es en la etapa 1, 2 y hasta 3, hacia arriba. Okay. Nos dijiste que la etapa 1 y 2 pudiese ser asintomática. Así el paciente no tiene ningún síntoma. ¿A partir de qué etapa el paciente tiene síntomas y cuáles serían los síntomas? El paciente con enfermedad renal diabética, a partir de la etapa 3, ya puede tener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Porque ya entra en lo que antes le llamábamos insuficiencia renal crónica, que los riñones son insuficientes para filtrar, para depurar sustancias tóxicas. Actualmente le llamamos enfermedad renal crónica etapa 3, donde su función renal está del 30% a 49% de función renal, ¿sí? Entonces, esa etapa, el paciente que va a presentar, puede presentar ya datos en el diabético principalmente, datos de anemia. El paciente se puede iniciar a estar pálido, ¿sí? Y puede ser la única manifestación del paciente con enfermedad renal, ¿sí? Entonces, si vemos un paciente anémico, diabético, ese paciente ya está en una etapa 3 en adelante. ¿Por qué? Porque en los riñones se producen ciertas sustancias, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que nos hace producir glóbulos rojos, ¿sí? Otros síntomas que podemos detectar en el paciente y decir que tiene enfermedad renal diabética, el paciente nos puede decir, pues el apetito se me está yendo, no tengo hambre, ¿sí? Es una etapa más avanzada de la enfermedad renal diabética. Otro síntoma me puede decir, doctor, tengo mucha comezón en el cuerpo, el prurito, ¿sí? Ya son toxinas urémicas que se están depositando en la piel. Ya es una etapa más avanzada, donde el paciente está en etapa de prediálisis o diálisis. Ok. Aristóteles, ¿qué te parece si hacemos un corte y regresamos en unos minutos? Ustedes no se vayan, regresamos muy pronto.